Vamos a invitar al pastor, al pastor Daniel Torres, que venga a estar con nosotros a predicarnos sobre una palabra que va a venir de él. ¿Se quiere sentar? El pastor Daniel Torres está aquí con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Buenos días. Les traigo bendiciones de Puerto Rico y de los Estados Unidos. Hace ya un mes que el Señor me mandó a venir a vivir a Juárez, porque el Señor me ha preparado por unos años para la gran obra que se va a hacer aquí en Juárez, por el gran cambio que va a venir a la ciudad de Juárez, igualmente como el gran cambio que va a venir al país de México. Y a través de eso, el gran cambio también va a venir al resto del mundo por el ejemplo que Dios nos va a enseñar en esta ciudad y en este país. La escritura que tengo para hoy empieza en la primera carta de Pedro, versículo 13. Dice: por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo, como hijos obedientes. No se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que se hagan, como también es santo quien los llamó. Esa es la escritura para hoy, pero también tengo otra escritura que le quiero leer, que es un poco más larga que esa escritura. Y está en 1 Samuel capítulo 4. Y es un poco larga, pero la voy a leer no mucho, no el capítulo entero, pero posiblemente la mayoría del capítulo de 1 Samuel 4. Dice la palabra del Señor: llegó a todo el pueblo de Israel. En aquellos días los israelitas salieron a enfrentarse con los filisteos y acamparon cerca de Ebenezer. Los filisteos que habían acampado en Afec desplegaron sus tropas para atacar a los israelitas. Se establó la batalla y los filisteos derrotaron a los israelitas, matando en el campo a unos 4,000 de ellos. A unos 4,000 de ellos. Los filisteos mataron a 4,000 israelitas. Cuando el ejército regresó al campamento, a los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor? ¿Por qué nos ha derrotado hoy el Señor? ¿Por qué nos ha derrotado hoy el Señor por medio de los filisteos? Sabemos que en muchas partes de la Escritura que Dios ha mandado a otros países, a otros grupos de gente, a traer la justicia a Israel
por los pecados de Israel. Por los pecados de Israel. Dios ha mandado a pueblos, a ejércitos que han sido mucho más pecadores que Israel, pero con estos grupos de gente Dios ha traído la justicia a los pecados de Israel. Y esto es lo que estamos viendo aquí. ¿Por qué nos ha derrotado hoy el Señor por medio de los filisteos? Traigamos el arca del pacto del Señor que está en Silo para que nos acompañe y nos salve del poder de nuestros enemigos. Así que enviaron un destacamento a Silo para sacar de allá la arca del pacto del Señor Todopoderoso que reina entre los querubines. Los dos hijos de Eli, Ofni y Finés, estaban a cargo del arca del pacto de Dios. Cuando esta llegó al campamento, los israelitas empezaron a gritar en tal manera que la tierra temblaba. Que la tierra temblaba. Versículo 10. Entonces los filisteos se lanzaron el ataque y derrotaron a los israelitas, los cuales huyeron en desbandada. La matanza fue terrible. La matanza fue terrible, pues los israelitas cayeron 30,000 soldados. Al principio fueron 4,000 y ahora cayeron 30,000 soldados de infantería. Además fue capturada el arca de Dios y murieron Ofni y Finés, los dos hijos de Eli. El versículo 12. Un soldado, bueno, déjenme decirle mejor lo que pasó. Un soldado salió de la batalla y llegó a donde Eli y al pueblo donde se encontraba él a decirle lo que había pasado en esa batalla. Eli le preguntó: ¿qué pasó, hijo mío? Los israelitas han huido ante los filisteos. Respondió el mensajero: el ejército israelitas. Nosotros como hijos de Dios estamos en el ejército del reino de Dios, ¿no? Dice: el ejército ha sufrido una derrota terrible. Además, tus dos hijos, Ofni y Finés, han muerto y el arca de Dios ha sido capturada. Solamente al oír mencionar el arca de Dios, Eli se fue de espaldas, cayéndose de las sillas junto a la puerta. Como era viejo y pesaba mucho, se rompió la nuca y murió. Durante 40 años había dirigido el pueblo de Israel. Su nuera, la esposa de Finés, estaba embarazada y próxima a dar a luz. Cuando supo que el arca de Dios había sido capturada y que tanto su suegro como su esposo habían muerto, le vinieron los dolores de parto y tuvo un alumbramiento muy difícil. Al verla agonizante, las parteras que la atendían le dijeron: anímate, que has dado a luz a un niño. Ella no respondió, ni siquiera les hizo caso, pero por causa de la captura del arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su esposo, le puso al niño el nombre Icabod, para indicar que la gloria de Israel había sido desterrada. Exclamó: se han llevado la gloria de Israel, el arca de Dios ha sido capturada. Vemos en la historia de Israel que esto sigue pasando por los pecados de Israel. Vienen otros países, otros ejércitos y derrotan a Israel, porque Dios ha mandado la justicia a Israel. Lo que ha pasado es que Dios ha sacado su gloria, y cuando Dios saca a su gloria, que se va la luz, ahí entran las tinieblas. Dios mandando la justicia a los pecados de su pueblo.
Y le quiero sugerir que por mayor parte eso ha sido lo que ha pasado en Juárez y lo que ha pasado en México y en muchas otras ciudades en este mundo. Dios ha juzgado, Dios ha sacado su gloria, Dios ha alejado su gloria, y cuando la gloria de Dios, cuando la luz se va, ahí entran las tinieblas. Porque Dios no va a dejar que su pueblo siga en pecado sin traer corrección, sin traer corrección. Así como un padre trae corrección a un hijo, Dios siempre trae corrección a su pueblo. Y ese, hermanos y hermanas, es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios, porque Dios quiere que nosotros tengamos un corazón que queremos cambiar. Dios quiere traer un cambio a nuestras vidas. Dios quiere traer avivamiento a nuestras vidas. Les quiero sugerir que por la mayor parte que la gloria de Dios se ha alejado de Juárez y de la nación de México. Las cosas que han sugerido en esta ciudad y en este país han sido porque la gloria de Dios se ha ido para el juicio y para la justicia del pueblo de Dios. Una escritura que hemos leído muchas veces, que siempre se predica, está en 2 Crónicas 7, empezando en el versículo 13. Dice: cuando yo cierre los cielos para que no llueva, Dios hablando, cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe pestes sobre mi pueblo. Ahí empieza. La lluvia, la langosta, las pestes son cosas espirituales que Dios está hablando aquí. Son cosas espirituales, y Él dice, léelo otra vez: cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe pestes sobre mi pueblo. Quiere decir que eso va a pasar. Cuando Dios manda su justicia, Él cierra el cielo y manda estas cosas. Dice el versículo 14: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora. Y aquí estamos hoy, ¿no? Aquí estamos orando. Y me busca y abandona su mala conducta. Yo lo escucharé desde el cielo. Perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos y atento mis oídos a las oraciones que se elevan en este lugar. O sea que Dios tiene los ojos abiertos, los oídos abiertos, esperando a que su pueblo llegue a orar y se arrepiente de sus pecados. Ahí viene la justicia, y Dios dice: estoy esperando que mi pueblo, que mi gente, que den ese gran cambio, porque no puede seguir viviendo así. El pecado tiene que cambiar. Entonces, ¿dónde está la raíz de la razón por lo que está sucediendo aquí en Juárez y en México? Si nuestro país está sufriendo y está en tan mal condición, ¿de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? Si la gloria de Dios se está alejada, ¿de quién es la culpa? Si estamos sufriendo así como estamos sufriendo, ¿de quién es la culpa?
Si nuestra tierra está en gran necesidad de ser bendecida por Dios, ¿de quién es la culpa? ¿Será la culpa de nuestros enemigos? Cuando Dios mandaba la justicia a Israel por causa de sus pecados, no era la culpa de los ejércitos que él mandaba. No era la culpa de Babilonia cuando Dios mandó ese gran juicio a Israel. No era la culpa de Babilonia. Dios usaba a estos países para traer la justicia. La culpa era de Israel. La culpa era del pueblo de Dios, que estaba lleno de pecados, y Dios quería que el pueblo de él que dé ese gran cambio. Era la culpa de Israel, la culpa del pueblo de Dios. Quiero leer ese versículo otra vez. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene la langosta que devore la tierra, o envíe pestes sobre mi pueblo, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Lo que Dios está esperando es que su pueblo dé ese gran cambio, que su pueblo cambie de sus pecados, y entonces Él va a oír, y Él va a ver lo que está pasando, y entonces Él va a mandar otra vez la gloria a su pueblo. Otro versículo en Romanos 13:1 dice: todos deben someterse a las autoridades públicas. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así las que existen fueron establecidas por Dios. Quiere decir que los políticos que tenemos, que Dios lo ha puesto ahí, ¿no? Los líderes políticos que tenemos ahora, Dios lo ha puesto ahí. Pero también sabemos que las decisiones que han hecho nuestros políticos han puesto la situación peor, ¿no? Y por eso Dios ha traído hasta los políticos para que traigan la justicia de Dios a su pueblo. Entonces, ¿de quién es la mayor culpa de que está pasando las cosas que están pasando en nuestra tierra? La culpa mayormente es la del cuerpo de Dios, de la iglesia de Dios. La culpa es de nosotros. De nosotros. Tenemos que arrepentirnos, porque la gloria de Dios se ha alejado de nuestra ciudad, de nuestro país. Cuando vemos una niña de 11 o 12 años que está embarazada, ¿de quién es la culpa? Cuando vemos que la próxima generación de jóvenes está perdida sin Dios, ¿de quién es la culpa? Cuando vemos que la sangre de nuestros pueblos llenan los periódicos y las muertes llenan los periódicos, ¿de quién es la culpa? Si las drogas pasan por nuestras calles como si fuera agua y las armas pasan por nuestras calles en lo mismo, ¿de quién es la culpa? Primero tenemos que mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Cuando atacan a una anciana y la dejan a pies para quitarle su auto, ¿de quién es la culpa? Cuando vivimos en casas que la tenemos que arreglar como jaulas para humanos, ¿de quién es la culpa?
Cuando los políticos gastan millones y millones en cosas que no importan y las viudas y los huérfanos no tienen de comer, ¿de quién es la culpa? La culpa es la gente de Dios, el pueblo de Dios. Cuando nuestras ciudades están llenas de huérfanos, porque sus padres han sido matados o sus padres lo han dejado, ¿de quién es la culpa? Cuando el matrimonio ya no importa y hasta nuestras iglesias, nuestros templos están llenos de parejas que viven solamente juntos, ¿de quién es la culpa? Cuando no se sabe ya si es iglesia o discoteca, ¿de quién es la culpa? En total podemos ahora ponerle un letrero en nuestras ciudades, en nuestras iglesias que dice Ichabod, la gloria de Dios ya se ha ido. La gloria de Dios nos dejó, pero ha sido nuestra culpa. ¿Y qué debemos de hacer? La escritura que leí dice que tenemos que humillarnos y orar. Como dije, aquí estamos. Tenemos que buscar a Dios, volver a la palabra de Dios, no a la palabra del hombre. Tenemos que abandonar a la mala conducta. Y le quiero sugerir una cosa. La iglesia de Jesús en Juárez, en México, en el país, no está unida. La iglesia de nuestro Señor no está unida. El cuerpo de Jesucristo está separado. Por allá está una pierna, por allá está la otra pierna, por allá está un brazo, por allá está un brazo. Como iglesia, como pueblo de Dios, no estamos unidos y necesitamos estar unidos. Y desde que yo he llegado en México hace un mes, he empezado a ver que Dios está haciendo esa obra. Dios está uniendo a su pueblo y ahí va a empezar el gran cambio, con la unión de su pueblo. Déjeme leerle otra escritura en Mateo 5:21, dice Jesucristo hablando, dice: ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio de tribunal. Pero yo, Jesús, les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es mal cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. ¿Y cuántos de nosotros hablamos mal de nuestros hermanos en los otros templos, las otras iglesias? Jesucristo dice en estos versículos que nos estamos matando unos al otro. Hablando mal unos de los otros, nos estamos matando. El mismo pueblo de Dios nos estamos matando unos a los otros por las palabras que tenemos, por las acciones. En vez de amarnos unos al otro, nos estamos matando. En Juan 13:34 Jesús dice: este mandamiento nuevo les doy. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman unos a los otros. Tenemos que amarnos unos a los otros. Y esto yo lo estoy viendo, hoy mismo lo estoy viendo. Hoy mismo lo estoy viendo. Aquí tenemos nuestros hermanos de México que nos aman.
Por eso le damos la gracia, por su gran amor, por llegar aquí a esta ciudad a orar por nosotros. Y ahí estamos juntos, y eso es lo que quiere Dios. El amor de uno de nosotros por los otros. No el odio, no hablando malo uno de los otros, pero el amor que tenemos uno por los otros. Eso es lo que va a traer el gran cambio al pueblo de Dios. Y eso es lo que va a cambiar la ciudad, el país de México y el mundo entero. Es el amor que tenemos uno por los otros, de una iglesia a la otra iglesia, no importa lo que diga arriba. Metodista, baptista, no importa. Tenemos que amarnos unos a los otros. Tenemos que tener ese amor. ¿Y cómo Jesús los amó a nosotros? Con toda su vida. Con toda su vida. El total del capítulo 17 del libro de Juan, el total, completamente, el capítulo entero, es la última oración que Jesucristo oró antes de ser arrestado. El capítulo entero, una oración que Dios hizo antes de ser arrestado. En esa oración Él ora que su pueblo sea uno. Que su pueblo sea uno. Que su pueblo sea uno. Esa fue la última oración de Jesucristo. Un capítulo en total. En el versículo 23 Él dice: permite que alcancen la perfección en la unidad. Así Él estaba orando al Padre. Le dijo: permite que alcancen, hablando de nosotros, permite que alcancen la perfección en la unidad. La perfección en la unidad. Vamos a alcanzar la perfección en la unidad, así cuando nos amamos unos a los otros. Y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que nos has amado a ellos tal como me has amado a mí. ¿Será posible que las iglesias, los templos del país de México pudieran cumplir esta oración de Jesucristo en estar unidos, en amarnos unos a los otros? Pues ¿será posible que esta obra se podrá hacer en México, en este país? Que las iglesias de México, del país entero, nos podemos amar unos a los otros y podemos estar unidos. ¿Será posible que esto se puede lograr? Yo pienso que sí. ¿Podemos unirnos? ¿Podemos unirnos? ¿Podemos amarnos? Yo pienso que sí. El Señor me ha hablado a mí y me ha hablado acerca del gran cambio que va a venir a México. Pero primero tenemos que tener la unidad y tenemos que tener el amor de Dios uno para los otros. La prueba que el pueblo de Dios ha volvido a Dios es el amor de nosotros uno al otro. Esa es la prueba, que nos podemos amar unos a los otros y que podemos estar unidos en el nombre de Jesucristo. Les voy a leer otra escritura. Cuando leo esta escritura me pongo a pensar de esta ciudad, de este país. Yo he llorado mucho leyendo esta escritura, pensando en mi Juárez, pensando en mi México y pensando en la gran obra que Dios va a hacer en este país. Y se encuentra en Ezequiel 37. Ezequiel 37. Y aquí termino. Leyendo los primeros 14 versículos. Ezequiel 37. La mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno
de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Huesos que estaban completamente secos. Así estamos nosotros, ¿no? Huesos completamente secos, sin la gloria de Dios, completamente secos. Y me dijo: hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté: Señor omnipotente, tú lo sabes, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra de Dios. Escuchen la palabra de Dios. Escuchen la palabra de Dios. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos: yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal como el Señor me lo había mandado, profeticé, y mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse. Los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que ellos aparecían tendones y les salía carnes y se recubrieran de piel, pero todavía no tenían vida. Todavía no tenían vida. Eran cuerpos humanos, pero todavía no tenían vida. Versículo 9 dice: entonces el Señor me dijo: profetiza, hijo del hombre, conjura el aliento de vida y dile: esto ordena el Señor omnipotente. Ven los cuatro vientos. Ven los cuatro vientos, del sur, del norte, del este, del oeste. Ven los cuatro vientos. ¿Qué significan los vientos? Ven Espíritu Santo. Ven la gloria de Dios. Gloria de Dios vuelve a este país. Gloria de Dios vuelve a esta ciudad. Gloria de Dios vuelve. Ven de los cuatro vientos. Así como vimos en el libro de los Hechos, cuando estaban en el cuarto, ahí vinieron los vientos, ¿no? Y vino el Espíritu Santo. Ven de los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos, el Espíritu Santo. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie, y era un ejército numeroso. Así somos nosotros, un ejército numeroso. El pueblo de Dios, un ejército numeroso. Luego me dijo: hijo del hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Que también somos nosotros, ¿no? Esos somos nosotros. Ellos andan diciendo: nosotros, nuestros huesos se han secado. Ya no tenemos esperanza. Ya no tenemos esperanza. Y hay muchos que dicen eso. En Juárez, en México, ya no tenemos esperanza. Hay muchos que se han ido porque han dicho: ya no tenemos esperanza. Y Icabod, la gloria de Dios se fue, ya no hay más esperanza. Estamos perdidos. Por eso profetiza y advírteles que así dice el Señor omnipotente. Escuchen lo que dice el Señor omnipotente. Pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas, y te haré regresar a tu tierra, a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto
las tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que soy el Señor. Sabrás que soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida. Pondré en ti mi aliento de vida. Quiere decir que el Señor va a mandar su gloria otra vez. Y ya podemos sacar el letrero que dice Ichabod. El Señor va a mandar el Espíritu Santo otra vez. Y ya no más vamos a hacer Ichabod. Vamos a volver a la gloria de Dios. Y en nuestro pueblo, nuestra ciudad, ahí va a cambiar totalmente. Y Dios lo va a hacer. Si Dios puede levantar estos huesos secos que no tienen carne ni tendones, Él puede levantar a Juárez, Él puede levantar a México, y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer y nosotros nos vamos a ver. Nosotros lo vamos a ver. Y dice, y volverás a vivir y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, y también el mundo entero va a saber que Dios es el Señor. Y lo cumpliré. Lo afirma el Señor. Lo afirma el Señor. Y hermanos, eso es lo que Dios va a hacer en esta ciudad. Eso es lo que Dios va a hacer en este país. Dios va a volver su gloria. Dios va a volver su Espíritu Santo. Y vamos a ver maravillas. Vamos a ver milagros. Vamos a ver los pecadores viniendo a Jesucristo. Vamos a ver los bares que se van a cerrar. Volvemos a andar a las calles a las 2 de la mañana y vamos a estar seguros. Los periódicos van a tener que encontrar algo más de hablar o de contar, porque las muertes van a parar en nuestras ciudades y va a venir un gran cambio en esta ciudad y en este pueblo. El cambio viene y el gran cambio que va a venir empezó esta mañanita. Y por eso les digo que se preparen porque el cambio ya empezó. El cambio ya empezó. Hermanos, vamos a coger ánimo. Porque ahí vienen los 4 vientos. Y pienso que en estos 3 días que vamos a sentir los vientos de Dios. Amén. Amén. Le damos las gracias a nuestro hermano Daniel Torres por su participación. Un aplauso.